Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pues bueno, el día de hoy regresamos con estos contenidos con la fisioterapeuta Yara, ya que pues nos han pedido hablar sobre muchos temas, pero el día de hoy decidimos con la doctora Yara poder platicar unos nuevos desarrollos que estuvimos trabajando con ella. ¿Cómo has estado, Yara? Hola, muy bien, buenos días. Buenos días. Oye, fíjate que también hubo unas personas, bueno, antes de que entremos en esta parte de los proyectos en los que hemos trabajado, quiero conceptualizar la parte donde el hecho de irte a estudiar, recordemos de que nos diste como que un amplio panorama de lo que habías estudiado y lo que estamos haciendo aquí en mi centro, pero ¿cómo te abre el mundo en cuestión de avances, de desarrollo en tu área? Dices, bueno, yo viajo de México a estudiar allá a España, empiezas a platicar con los maestros y te das cuenta que pues lo que se supone que aquí debería estar actualizado, allá están como 10 años luz, ¿no? Sí, por así decirlo. Sí, no es que más. ¿Cómo es que ese impacto te genera decir, híjole, creo que tengo la necesidad de actualizarme y sobre todo, ¿cómo empiezas a visualizar todas esas innovaciones que ellos de una u otra manera mencionabas también el otro día de que afortunadamente algunos de los maestros o gran parte de los maestros que a ti te enseñaban eran que personajes que habían estado escribiendo libros que eran de bibliografías actuales? Uh-huh. O sea, ¿cómo ese impacto que genera en ti? Y sobre todo dices, wow, o sea, aquí es un mundo de desarrollos donde, por ejemplo, mencionabas mucho esa parte de cómo daban rehabilitación con, no sé si era exactamente con eso, pero con realidad virtual, con interfaz, con juegos de Xbox, no sé, no recuerdo si exactamente tuve esa plática contigo, porque también la he tenido con otros especialistas que tal vez no han estado físicamente ahí, en España o algunas instituciones, pero que han logrado medio entender esas cosas porque leen mucho o porque ven ciertas innovaciones, ¿no? Sí, pues sí, lo habríamos platicado. Pues una de las cosas primero, o sea, ¿cómo fue el irme o el yo querer? Siempre fue donde quiero estudiar, donde sea como lo mejor de la profesión. Uh-huh. Entonces, en México, pues sí, estaban 2 universidades. Una era la del Hospital Inglés, que ya no existe, y la otra era del DIF. ¿Era privada la del Hospital Inglés? La del Hospital Inglés. Entonces, pero donde al meterme todo eso, pues decía que todo lo de fisioterapia y rehabilitación, pues era una parte en Argentina, la otra era Cuba, también era muy reconocido en ese sentido. Bueno, Cuba siempre como en la parte médica, ¿no? Y la otra, sí, pues era España, ¿no? Si querías, España era como todo lo actual, o que de ahí salían como los mejores, ¿no? En este aspecto, no es que en México no lo estuviera, pero en ese momento cuando yo entré a estudiar y investigando pues a dónde irme, siempre dije, después de la universidad, pues me voy a ir. Empiezo primero a Argentina y ahí es donde conozco la parte de neurología pediátrica. ¿En la capital? O neuropediatra. Sí, estuve en Buenos Aires y de ahí estuve en San Juan. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? 6 meses. Okay. 6 meses ahí. Entonces empiezo ahí primero a conocer otra manera totalmente diferente de enseñar tanto la neuropediatría hasta como el manejo del paciente, hasta en todas las áreas. O sea, era muy diferente a como yo aquí lo había aprendido. Algo que te había mencionado mucho es que manejan como mucho las repeticiones o mucho tienes que estar como diario con el paciente, no sé, como de todo el día y todo eso. La verdad es que no, o sea, llega un momento del agotamiento también. Entonces empiezo ahí a conocer otro mundo totalmente de la neuropediatría y me empieza a gustar más y empiezo a ver cómo ya no era como encerrado en 4 paredes el uh-huh. paciente y que podía ver como adaptaciones para todo, ¿no? Entonces ahí, pero pues no había como tantas esas opciones cuando España. Y literal, como dices, los profesores de pediatría, pues eran las personas que yo conocía en libro. O sea, que yo lo había leído en bibliografía y resulta que iban a ser mis profesores, iba a tener clases con ellos. Y así como de, wow, o sea, para mí fue impresionante desde el primer día. Y aparte son unas personas súper, súper, súper accesibles que vienen a México el próximo mes los voy a ver, vienen a México. Entonces, desde ahí fue impresionante. Entonces, empieza desde la primera clase,
empiezan a hablar primero como vamos a ver cositas que se utilizaban antes, cositas como de historia, como clásico que entras, ¿no? A la escuela y lo primero creo que ves historia de cada materia, ¿no? Entonces empiezan a hablar como de la historia, de lo que se utilizaba, demás, y yo empiezo a ver la bibliografía que yo había estudiado, digamos, un año antes, que la había visto, porque tenía un año de haber salido de la universidad, o sea, tenía muy poco tiempo de haber salido, y yo así como de, o sea, me dio, la verdad, lo voy a decir, o sea, me dio pena en mucho sentido decir, chin, no voy a cubrir lo que yo vine a hacer. Porque dije, no voy a poder con el paquete, o sea, todo el mundo, lo que yo había visto, o todo el salón, todo el grupo, eso era historia para ellos. Claro. Y a mí, yo me quedaba así como de, así como de chingüentes. O sea, de ese la acabo de ver. Y fue de, no, pues tengo que ponerme a estudiar, tengo que ponerme digamos, actualizar, por así decirlo. Y sí fueron los primeros meses, yo te puedo decir, que fue literal. A mis profesores les dije, ¿saben qué? Pues todo esto que están diciendo ahorita ustedes de historia, yo lo acabo de ver en la universidad. Necesito actualizarme para cubrir pues los requisitos de la universidad, era uno, y los otros, mis requisitos propios. Empiezo pues a estudiar, literal, pasármela ahí. Y en cuando empiezan las clases, pues ya vas entendiéndole, ya no se te hace tan complicado, ya no se te hace tan difícil. Y otro mundo empezó también a conocer de la rehabilitación pediátrica. De lo que ya había conocido y que ya iba abierta así como de quiero más. Cuando empiezan las clases, o sea, cuando ya empiezo como a agarrarle el hilo a todo, dije, no, o sea, esto lo necesita. Y también una de las partes, la forma de la rehabilitación, a mí me sorprendió porque yo digo, los mexicanos o el latino somos como, o sea, yo creía esa parte, que éramos como más cariñosos, más apegados a la familia, todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando me toca las primeras prácticas, una de las fisios, que era mi jefa, me preguntaba ciertas cosas y yo le decía como toda la parte médica, ¿no? Y me decía, ¿y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? O sea, yo ya no sabía, pues es que ya dije todo y recorría todo el cuerpo. Sí, o sea, yo así como de, sí, yo ya no sabía qué, o sea, yo así como quería con la lagrimita Remy, no, me van aparte de que me dieron las prácticas en un supercentro de rehabilitación, o sea, era difícil como entrar, y ahí me dieron mis prácticas, entonces dije, no, voy a perder este lugar, pero ya no sabía y todo, pero es que ya no la encontraba, o sea, ¿qué más? Y ella me decía, ¿qué más? Y yo, es que ya no sé, o sea, dije, pues ya recorrí todo el cuerpo, ¿qué más voy a decir? No. Y me empieza a decir, ajá, y la familia esto, y la familia el otro. Los otros factores, ¿no? Sí, y yo, pues ellos qué, o sea, yo estaba enfocada a evaluar al paciente, al niño, ¿no? Y en eso, o sea, fue, a ver, o sea, pero si este factor y este factor no están, o no estuvieran, el niño estaría así, así, así. Y fue como, o sea, ahora otras cosas quítate de nuevo de la cabeza y ahora vas a empezar de nuevo a manejar de otra manera todo esto. Entonces, a mí, por ejemplo, eso fue más abrirme todavía la parte del panorama de necesitamos en México este tipo de rehabilitación, este tipo de métodos para los niños, este tipo de atención para todos. Y pues más aquí, o sea, en esa parte, ves que te decía, cuando le digo a los papás, la primera evaluación, aunque les digo, desde que llegan, o antes de que lleguen mejor se les dice, tienen que venir con ropa cómoda y calcetines, ¿no? O sea, esa partecita. Entonces, llega el papá como, muchos me han llegado en traje o vestir, o así como vas antes ella, ¿no? Y el niño pues muy cómodo. Yo así como de papá, pues ni modo. Y el papá, es que no me dijeron nosotros. O sea, sí se les dijo, pero no creen por qué. Es que o nos quedamos afuera, o sea, si muchos me dicen eso, me quedo afuera, no, vas adentro, vas a trabajar con nosotros. Pero es que no, es que la rehabilitación, yo la tengo que manejar aquí, que son lo que tarde la terapia, lo que me permite el paciente también, pero de ahí, ¿qué pasa con las demás horas? Sí, duerme el niño, pero de ahí, ¿qué van a hacer el papá? Pues las clásicas repeticiones, no, porque el niño lo va a saltar, ¿sí? Entonces, tengo que enseñar a los papás a hacer diferentes cosas para que en casa lo puedan realizar. Y de verdad, hay muchos niños que aquí luego son como muy tranquilitos, no hacen nada, y en casa son destrampados y hacen todo y demás.
Y los papás me dicen, no, doctora, es que hizo esto, ya hizo el otro, ya hizo aquello. Y yo, qué bueno. Pero es que, ¿por qué no? Le dije, allá es su espacio. Claro. ¿Sí? Aquí es mi espacio, aunque está bien de ellos, pero no es el espacio donde saben que es su casa, su ambiente y todo demás. Entonces, me lo estás diciendo, lo está haciendo, está perfecto. Hoy muchos me traen con videos y todo. Yo, perfecto, está muy bien. Entonces, así esas cositas es como lo necesitamos acá. Fue muchas de esas cosas también. Es cómo voy a adaptar mucho material o que necesita el paciente para realizar ciertas cosas, porque no todos los pacientes, pueden acceder a ciertos equipos, esa es una. Dos, no todo el paciente, por más que el material sea de una o de otra cosa, van a permitir tampoco la piel o van a tener ciertas condiciones que no vamos a poder tampoco adaptar. Entonces ahí es ahí donde entra pues esta parte de buscar adaptaciones para poder generar reacciones o lograr nuestro objetivo con la parte de varios pacientes. Claro, sobre todo esa parte que tú mencionas, quiero hacer referencia con el tema neurológico, porque, bueno, definitivamente cuando traigo a personas acá, pues a veces hasta me termino enterando de unas nuevas terminologías que por lo menos dentro de mi vocabulario, que no soy adentrado a esas áreas, pues dices, ok, terapia neuropediatría. Neuropediátrica. Ajá, exacto, neuropediatría o neurológica. Al final de cuentas, tal vez por la capital, por el tema de desarrollo, pues no es muy común, pero que a lo mejor en otras partes o en otras ciudades mucho más, o en otros países mucho más actualizados, pues ya se empiezan a hacer desarrollos. Cuando yo lo que quiero rescatar es, ¿por qué elegir esa área de otras que pudieran existir en el área de fisioterapia? Lo haces porque te llama bastante el tema de... Digo, yo lo veo desde el mundo físico, porque a veces han llegado pacientes aquí y bueno, que me lastima la rodilla, que me esguincé esto, hasta yo mismo. Pero ¿por qué irse al lado pediátrico específicamente en el tema de neurología a nivel neurológico? ¿Por qué realmente nace esa parte? Esto fue por un pacientito. La verdad es que, bueno, no era mi paciente, ¿no? Yo quería, según yo, quería estudiar primero Derecho, ¿no? Y mi papá me dijo así como de, no, Derecho no te veo ahí, no sé qué. Después dije Ciencias Políticas. Me gusta alegar, ya ves. Me gusta alegar, pero me gusta mucho también la parte altruista. Entonces dije, pues necesito estudiar. Pero tengo una tía que ella es ella maestra de educación especial. Fue mucho tiempo acá en Guerrero, muy conocida y muy querida. Y le empiezo a platicar que yo quería como esa parte de trabajar tal vez con niños con discapacidad y todo eso. Ella me dice que no me ve en esa área, que ella me ve, que ella me ve más allá, que, o sea, que yo puedo dar más de eso, que ella me ve para más, no para esa área, y que ella me iba a presentar la parte, que algo que me iba a gustar. En eso me lleva a evaluaciones, a unas evaluaciones que venían unos fisios de México a un centro. Llegamos, están los pacientes, yo estaba como quietecita viendo, ¿no? Y empieza el fisio a mover al niño, empieza a hacerle ciertas técnicas. Y este niño, se llama Alejandro, ya ahorita, ya está grandecito, ya no es niño. Este niño empieza a llorar. Y yo así de, no, yo no voy a aguantar eso. O sea, ¿cómo voy así? Yo no voy a aguantar eso, porque voy a estar haciéndolo llorar al niño. Y dice Alejandro, todo sea por correr como mi hermanito. Todavía se me pone la piel chinita. Cuando escuché esas palabras, dije, eso quiero. O sea, esas fueron para mí las palabras de eso quiero. Porque eso me llevó a la neuropediatría por la parte de el cerebro es tan impresionante las cosas que te puede llevar a hacer. O sea, claro, tanto buenas como malas. Y el sistema nervioso, literal, es una red de que tú puedes decir muchísimas veces, ya no hay una conexión, no sé, como los cables, ¿no? En esa partecita, o sea, de ese cable ya está pelado y pues ya no va a servir. Pero si le cortas ese cable y lo conectas del otro lado, puede servir.
puede volver a tener una conexión, ¿no? Conectividad, una señal. Entonces también es así. El sistema nervioso también es así. Somos una red de pues, sistemas de conexiones que van haciendo o que hagamos desde el movimiento, el pensamiento, o sea, el sentir, todas estas cosas. Digo, el cerebro es impresionante. Y también de cómo te puede llevar a decir, voy a salir de esto o no voy a salir de esto, puedo o no puedo, de bloquearte o de que avances. Entonces, para mí fue, muchos me dirán, pero es que ese niño, y me ha pasado, no siente. Ese niño, por ejemplo, con parálisis cerebral, no siente, o ese niño no sabe. O sea, claro que sienten, claro que saben, claro que se dan cuenta, y claro que son súper perceptivos también, que eso es una cosa también impresionante, pero el niño que tú lo estás atendiendo, el niño que hace el primer movimiento, y abre los ojos y así se te queda y te sonríe, o el niño que llega acá y me quiere abrazar, o el niño que no lo vi yo y lo vio alguien más, se enoja conmigo, que me pasa que se enoja conmigo y tengo que ir al final antes de que se vayan y a saludarlos y me voltean la cara. O sea, no habla y voltean la cara porque está enojado porque no estuve yo en la terapia. Claro. Entonces ya me disculpo y les explico, mira, estaba con esto, tuve otro pacientito emergente, pero te veo mañana ya. Y me vuelven a abrazar y sonríen. Díganme que eso no es entender. O sea, claro. Entonces la parte de, o niños que dices, o señores que dicen, o adultos que dicen, no vas a realizar las cosas, ya no vas a poder en ese sentido hacerlas. Y resulta que el cuerpo, las ganas, la familia, el entorno, la parte médica, todo hace que lo hagas. Entonces, hace que lo hagas y que lo vuelvas a hacer. Entonces, y que lo logres hacer y que empieces también a muchas lesiones es empezar de nuevo, regresar a ser bebé, a regresar a ser niño. Entonces, esa partecita, por eso me llevó a decir, ¿cómo puedes demostrar que puedes realizar las cosas? Y que es tan impresionante que sí lo puedes lograr. Y que nosotros mismos también como adultos nos llegamos a bloquear y también llegamos a bloquear a los niños. O sea, siempre es como también, es que no va a poder, es que no va esto, es que no va... No lo hace ahorita, pero vamos a hacerlo. Y cada logro, o sea, también cada pequeño movimiento, cada pequeño avance es impresionante. O sea, y cuando no te daban como esperanzas de vida, también esa parte, por eso también me atrajo mucho la pediatría, porque muchas veces la parte médica puede decir 20,000 diagnósticos. Yo soy una sobreviviente de varios diagnósticos, por eso le tienes, yo creo, bastante fe al tema de la rehabilitación, ¿no? Sí, esa partecita sí, o sea, personas que han dicho, ya no va a moverse, ya no va a ser, ya no esto, ya no el otro, aquello, y yo así como de, ¿cómo de que no? Creo que al final hablan desde su desconocimiento, ¿no? Sí. Porque para eso hay multidisciplinas y dices, bueno, no sé, no es por hacer menos a otras disciplinas, pero también me tocó en algún momento de mi vida llegar a ciertos especialistas y decir, bueno, tu hija no va a tener salvación, ¿no? Y es lo peor que te pueden decir como padre, que no, pues checa a tu hija porque en cualquier momento va a sangrar de aquí, y tú estás así como de no inventes, ¿no? Pero después te das cuenta que es un tema, pues, que a veces el hecho de no estar bien capacitado, bien formado y a veces ni cómo saber decir las cosas, puede generar hasta todo lo contrario, desanimarse, dejar de intentar. Sí, eso es una cosa también muy importante ahorita que lo mencionas. Yo, como lo mencioné, a mis papis les agradezco todo, ¿no? Todo, absolutamente todo, pero a mi mami y a mi papi les tocó que los médicos le dijeran, y hasta gente que no sabía nada, o no tenía que ver con el medio, de no, pues su hija se va a morir, ¿no? Ya mi mamá, con la última vez que le dijeron, mi mamá, ahorita me la regresan. O sea, así, ya fue como de, mi mamá la verdad es que, híjoles, mi reconocimiento a ellos, las que me conocen, bueno, mi papá también, pero mi mamá es una señorona, así todo fuerte, y mamá, órale, ¿tienes ganas de llorar en el momento que te dan como diagnósticos y eso? Llórale, ya, te desahogaste 5 minutos, órale, ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Ya terminaste, ¿no? Y yo, pero es que, ¿y qué pasa? O sea, es esa parte de, sí, ¿y qué?
limitar, ya, pues ya ¿no? está, sí, o Claro. sea, no pasa nada ya. Mi papá no, lógicamente mi papá es como más apapachador y demás, pero también mi papá es una persona que ha logrado también muchísimas cosas en la vida y que también mucha gente le decía que no lo iba a lograr o que ya no lo hiciera o que no se preparara o que se dedicara a trabajar, a hacer albañil, a hacer... Y mi papá nunca Nunca los escuchó y hasta la fecha, o sea, nunca los escuchó. Entonces, esa parte, pues tengo ese gran ejemplo, o sea, de mis papás, de que, ¿cómo de que no? O sea, vamos a hacerla, si se puede, sí, y hay veces que también cuando todas esas partes médicas y que pues, no puedo moverme, no puedo hacer esto, no puedo hacer el otro, a ver, vamos a hacerlo y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro y lo vamos a lograr. Y mi papá me dice, nena o vieja, a ver, vieja, vamos un pasito acá y vamos otro por acá y vamos así, chiquito en chiquito. Y mi mamá pues es como la más fuerte, ¿cómo de que no? Órale, en esa parte, siempre como esa partecita, ¿no? Entonces todo esto, yo no digo que la parte médica no esté, tienes el diagnóstico y lógicamente saben y todo lo que estudian, yo no digo en eso, pero a veces la parte como uno como paciente o uno como vida no está escrito. Siento que en ese claro, que no está escrito y que las ganas de uno son muy diferentes. Mucha gente no supo como de este padecimiento porque yo tampoco lo extrañé hasta ya haberlo pasado. Claro. Cuando tuve cáncer terminal y demás. Entonces, cuando ya lo pasé o que ya estaba como en un proceso de, pues ya está controlado y todo eso, dice, ¿cuándo lo tenías? ¿Cuándo lo tuviste? ¿En cómo? Además, todo, o sea, es que nos enteramos y... Que no, pues no es que tiene por qué, o sea, sí, no, o sea, tampoco es como, voy a hacerlo, si ¿no? fueran, claro. No, pero creo también, que a veces o sea, hasta puede llegar a afectar más, en ¿no? esa parte está, a eso es lo que voy. Había un grupo de apoyo, pero metieron un grupo de apoyo y todo, ajá, ¿no? Donde llegué 3 veces contaditas. Voy la primera vez, yo iba arreglada porque de ahí me iba a tomar un café con mis amigas. Llego, voy a la plática, salgo y me fui a encerrar. O sea, sí, nomás de estar literal, sí, literal. Voy al segundo día, dije, bueno, a la segunda sesión, voy a darle, porque segunda. Pues sí, ellos saben, ¿no? Ellos saben, yo no sé nada del proceso, porque dije, no sé nada del proceso, voy a ser como paciente, no voy a ser como la parte médica, no voy a ser como la parte estudié, investigué, no, voy a ser paciente. Entonces voy de nuevo, otra vez, arreglada porque iba al cine, no, segunda vez, me regreso a mi casa a encerrarme. ¿Y qué pasó? Que al siguiente día de esos 2 días que había la sesión, al siguiente día yo no podía pararme a bañar, no podía caminar, me dolía todo el cuerpo, o sea, una cosa que no había sentido ni siquiera antes del diagnóstico, ¿no? O sea, no, pero yo no sabía que la parte esa impresionante que era el bloqueo. Voy a la tercera sesión. Entonces, así como ya llegan otra vez la plática y en eso me dice la persona encargada, a ver, ya, es que no quieres compartir, sé que estás en negación, todos estamos en esto, y yo... Sí. Yo así como respira, y le digo, no, ¿sabe qué? No me haga hablar, porque vamos a salir mal. Me dice, no, pero es que tienes que externarlo, si estás enojado con la vida, que no. Y yo, no, yo estoy bien. No, o sea, sí, no, pero external. Le dije, ok, bueno, pues va. Pues, sí, o sea, le dije, pues va, ¿quiere escucharme? Sí, queremos escucharte. Y todavía me dan micrófono, o sea. Sí. Le dije, no se preocupen, el micrófono necesito. Le dije, porque necesito sacar lo que traigo adentro. Y sí le dije, mire, yo llegué arreglada, maquillada, peinada, entaconada y todo. Le digo, muy contenta para acá. Y de acá me fui a encerrar a mi casa las 2 sesiones pasadas. ¿Por qué? Porque los comentarios de se te va a caer el cabello, se te van a caer las cejas, se te van a caer las pestañas, te vas a poner verde, ya no vas a poder tener esto, ya no vas a poder hacer eso. O sea, todo era el no. Nunca hubo un... va a pasar esto, pero vas a poder hacer esto, claro, ¿no? O está la solución. O sea, yo ya sabía que las cejas se me iban a caer, que las pestañas se me iban a caer, que el cabello se me iba a caer, y sí, me quedé sin nada. Pero yo ya había visto pelucas, pestañas, o sea, eso ya, digo, eso es de más. Y al final la verdad es que me gustó estar pelona. O sea, en esa partecita, o sea, ya no le vi después, con lo que caros que salen las pelucas, dije, ay, no, mejor no. O sea, ya no le vi como la parte de, o sea, yo ya había visto las soluciones. Que no te puedes mover.
¿Cómo de que no? Hay andaderas, hay bastón, hay esto y el otro. Pues sí. ¿Cómo de que no vas a...? No, pues hay adaptaciones más. Claro, no toda la gente pues tiene el acceso a, ¿no? Pero pues yo ya había visto... Pero hay opciones. Sí, hay opciones. O sea, dime una opción. No me digas lo que no voy a poder o que no existe. O sea, literal, salía triste, me iba a encerrar y al otro día no podía moverme. Le digo, ¿sabe qué? Gracias, yo me retiro. Sí. Me voy, no vuelvo. Y ahí firme la tarjetita si quiere, firme que no vine, pero no vuelvo. ¿Por qué? Porque yo para todo esto, yo ya sabía qué es lo que iba a hacer. Claro. O sea, yo ya sabía, si esto pasaba, pues iba a pasar esto. Si esto pasaba, iba a pasar esto. Y si esto, para todo hay una solución. Nunca me dieron una solución. Le dije, no era negación. Lógicamente, no me digan que no me iba a enojar con la vida, o me iba a enojar con Diosito y decirle, oye, ¿qué te pasa? O sea, cálmate, ¿no? O sea, agarra a otra persona. O sea, yo tenía derecho de también, pero ya había como pasado ese proceso. O sea, fue de, a ver, ya pasó esto. Lo único que yo quería era quedar bien después de la operación, no quedar con una cicatriz de Freddy Krueger. Una de las cosas así. Exacto. Creo que una de las cosas que acabas de abordar es que al final de cuentas, desde tu experiencia muy personal, sí, que creo que no todos los fisioterapeutas se pueden dar, si lo queremos ver desde ese punto de vista, hasta como un lujo, de que desde la experiencia personal, desde que les dijeran, oye, a ti te pasó esto, y yo logré caminar, creo que han de ser muy contaditos. Y para la gente que pues nos esté viendo en sus plataformas digitales, pues el contexto al final de cuentas es que ella, desde la doctora Yaracey, desde su experiencia muy personal, entendió el hecho de un tema de salud delicado, que yo creo que igual hasta más adelante podemos, si te sientes a gusto, platicarlo. Sí. Pero que va muy la parte de rehabilitación. Exacto, y lo que tenemos el concepto aquí tú también. Sí, literalmente aplicaste el tema de rehabilitación. Sí. Y creo que qué bueno que diste ese contexto, porque a veces la gente va a opinar y va a decir, sí, claro, como a ella nunca le ha pasado nada. Sí, así me lo han dicho. Me ha tocado ver esa parte de ti, ¿verdad? Decía, ay, señora, si supiera que yo estuve hasta peor que su hijo, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo ahora, y yo creo que es una parte de historia muy bonita, ahora, ¿cómo lo redirigimos al tema de cuando tú me dices, oye, ¿sabes qué? Existe una necesidad de desarrollar estos zapatos de yeso, se me olvidan los nombres, ¿cómo se llaman? La parte de bipedestadores. Ya, ok. Bipedestadores. Los bipedestadores. Y yo le digo, oye, pero ¿y eso qué es? No, pues mira, son unos aparatos, en España los hacíamos así, los ocupaban para los niños. Y yo, ok, pero ¿en qué quieres que te ayude? No, pues fíjate que llega un paciente, shalala, aquí. Recuerden que yo vengo de un proceso de desarrollo de prótesis en impresión 3D, pero en ese momento, cuando la doctora Yara me empieza a mencionar estas cosas, pues yo digo, bueno, ¿y yo qué? O sea, como que no, mira, fíjate que he estado pensando que se puede hacer un aparato y así. Y yo, pues, a veces lo primero que pensé cuando ella me dijo eso, dije, bueno, es que no sé nada de lo que me está diciendo, la verdad. Me dijo un bipedestador, me lo tuvo que decir como 50 veces después, siempre un bipedestador, hasta la fecha se me sigue olvidando el tema del nombre, pero hoy en día ya sé, o el aparato, el componente. ¿Por qué nace la necesidad? Para que la gente entienda un poquito de esta metodología y poderlo llevar a la impresión 3D, desde tu punto muy personal, porque, bueno, iremos hablando más adelante y todo eso, pero ¿por qué dices, bueno, creo que se puede hacer de esta manera? Lo que quiero hacer entender a la gente es que a veces, si sumas 2 o 3 áreas y las fusionas literalmente, pueden crear proyectos interesantes. Y en el pasado a mí, a veces, aunque existiera gente muy profesional que supiera conocimientos muy padres, a veces se cerraban a ciertas ideas o de proyectos, no sé, tal vez porque o no tenían tiempo, o no querían, o no les llamaba la atención, o por el simple hecho de decir, o sea, no, o sea, eso ya está muy cañón, o sea, ¿cómo lo vamos a hacer entre los 2, 3 personas, ¿no? Regresamos a lo mismo, al hecho de eso no se puede, eso solamente existe allá, y pues yo vengo de una historia donde también me dijeron que no se podía hacer prótesis en impresión 3D, y viene la doctora Yara también con una historia de personal muy impresionante, y luego viene con un paciente, Jacob, era su nombre, ¿no? Sí, podrías es su nombre. Perdón, disculpen. Es que ya no está en México, por eso nada más. Sí, ahora está en
como en una pasta de Estados Unidos, Saluditos. Jacobo, ¿no? Sí, Jacob. Sí, ajá, pero sí también le decía Jacobo, Ajá. su mamá, ¿no? Le decía. Sí, Jacobo, Jacob. Ajá, exacto. Sí, yo me quedé creo que más con el de Jacobo. Para darles un poquito de contexto a la gente, muy resumida, ¿cuál era el análisis clínico del paciente? Independientemente de toda esa situación toda la historia que ellos vivieron. Sí. Bueno, una de las cosas que con él me movió fue lo primero que le dijeron a su mamá. Bueno, él fue un niño prematuro, 6, 7 meses, creo que 6 meses, no me acuerdo muy bien. Pero lo que le dicen a su mamá es que al final de todo lo que le habían hecho es que se lo llevara a casa para darle cuidados paliativos, ya. Sí. O sea, ya porque pues él no iba a poder realizar nada y que pues ya no va a ser esperar como vamos a poner unas imágenes aquí, sí. Ya de aquí en adelante vamos a imágenes de esa parte imágenes. de cómo llegó y todo. Entonces, claro. Pues eso fue lo que le dicen a la mamá y la mamá pues no, o sea, no se quedó con eso. La mamá fue de, ¿cómo de que no? Voy a pelearle, ¿no? O sea, porque le cierran las puertas aquí en Guerrero, la verdad, le cerraron las puertas, no había tampoco la atención donde demás, consiguió que se fuera a Morelos y en Morelos sí tuvo mucha atención, tuvo varias operaciones, tuvo muchísimas cosas, ¿no? Y de ahí, pues también, o sea, se termina como esa atención y fue como de, ya llévaselo a casa, ¿no? Pues ya. O sea, va a ser un vegetal, no va a hacer nada y eso va a ser su vida. Entonces, llega con otras personas, lo lleva a rehabilitación y demás y pues lo agarraban, bueno, eso me enteré cuando llega conmigo. Bueno, lleva a otras personas, llega conmigo de posterior y cuando me ve la mamá y voltea y empieza a voltear y a buscar, se acordará la mamá y que me dijo la mamá, oiga doctora, ¿usted solita? Y yo así como de... sí, o sea, yo como, ajá, o sea, de, okay. ¿Por qué necesitamos más? O sea, cuando me dicen eso, yo me imaginaba un niño, porque hay veces que la parte neurológica, no tanto a veces por lo grande, o están espásticos, o viene con, sí, para moverlo, cargarlo, ¿no? Ajá. Entonces me imaginaba eso, o reaccionan y tienes que agarrarlo o algo así. Y yo, sí, ¿por qué? Me dice, es que donde lo lleve, lo agarraban entre 5 personas. Y yo, caray, un bebé de 2 años, ¿cómo lo voy a agarrar entre tanta gente, no? O sea, dije, pues ahorita vamos a ver, ¿no? Si no puedo, mamá, pues vamos a ir viendo, ¿no? No te preocupes. Entonces empiezo la evaluación, pero lo primero que hago no es acercarme de jalón a Jacob, porque Jacob reacciona, o sea, no te me acerques. Empieza a llorar, a gritar y a toda esta partecita. ¿Por qué? Porque ya venía de una tensión donde a él no le gustaba y era llorando y todo demás. Entonces empieza a relacionar la parte de las colchonetas y todo demás. Y yo, no, mamá, tranquila, mamá, vámonos al multisensorial. Amo esa parte. Nos metemos al multisensorial. Empiezo a trabajar como toda esa parte que te digo, la parte del cerebro, la parte de conectarme con él, la parte que él me acepte y todo. Entonces es como de, empieza a verme, empieza a aceptarme, empieza a que lo toque y demás. Y pues llega un punto que pues, avanzamos toda esta parte de la rehabilitación, que él iba avanzando. Entonces, él ya gateaba, él ya se arrastraba, pero ya necesitamos pasar a la otra etapa, que era pararlo. Entonces, o sea, porque estábamos ya desafiando todo lo que le habían dicho a la mamá, todo lo que habían dicho, sí, para empezar a todo eso. Entonces, ya teníamos que llegar a la parte donde tenía el niño que, pues, pararse, porque él quería pararse. Pero, pues, dentro de todo lo que pasó el proceso, fue la traqueostomía y también varias cosas en el estómago, tenía como ciertas canulitas que habían quedado, ciertos huequitos que quedaban en el cuerpo, y hacerle el bipedestador que se hace como de yeso también, era como el riesgo, porque también es pues muy delicado la parte de la piel, entonces, aunque lo envolviera, aunque lo hiciera, era correr un riesgo con él. Entonces, necesitábamos ahí buscar algo que pudiera adaptársele a él sin que tuviera que pasar por el proceso de hacerlo. Aparte que él no iba a tolerar la posición y toda esta parte, entonces fue que fuerza te dije. Se puede hacer, se puede hacer porque no voy a meter lo demás, no puede entrarle como el polvito, no puede entrar, porque cualquier cosita de polvito que le entrara a él, sí, se ponía mal, y no podían tampoco cerrar esas canulitas que tenía, porque ya había pasado con varios procesos, y ya los médicos habían dicho que esperaran que cerrara solito. Más adelante. No, sí, o que cerrara solito, o más adelante. Entonces, todavía cuando, no sé si recuerdas, cuando respiraba todavía se le escuchaba como el silbidito, ¿no? O sea,
cuando se enfermaba y toda esa parte, y la parte también del cuerpo. Entonces fue que por eso te dije, oye, se puede hacer esta parte. Necesito ella no llegó preguntando si podía o no. O sea, la verdad es que vamos a hacer esto. Nada más me dijo, ocupo esto. Y nomás pues quería que no se enteraran de esa parte, pero sí, la verdad es que fue nomás fue por un tema cordial. Oye, fíjate que no sé. Y yo, ya, pero es que, no, es que mira, sí, ya sí. Es más, te dije, mañana está el paciente. Pues sí, mañana está el paciente para que no vengas. O sea, como si, no sé, dentro de mi hámster ahí estuviera así, órale, sácate la idea. Afortunadamente Pero te mandé también información. Sí, claro, y te dije, tienes para mañana porque mañana está la cita. sí, efectivamente, ya cuando me manda la información, pues me meto a investigar y ya empieza a ver de desarrollos. De hecho, el primer desarrollo que yo me encontré en impresión 3D data de hace como 5 o 6 años. O sea, pero los desarrollos se habían hecho para personas o prototipos de exoesqueletos. Pero yo como toda gran parte de mis desarrollos los centré en prótesis de miembro superior. Nunca, sí después hice investigaciones de miembro inferior, pero nunca me dio la curiosidad qué más desarrollos existía. Entonces cuando ella me empieza a mencionar esta parte y me empiezo a investigar, digo, oye, ¿sabes qué? Ya lo que tú me estás pidiendo ya realmente existe, como órtesis, por así decirlo, y ya cada vez me empiezo a investigar más sobre el tema. Y sí, efectivamente ya habían impresoras 3D de gran volumen y empresas donde específicamente te vendían el software para que el médico, sin tener tantos conocimientos hoy en día, a raíz de como algún curso previo, les enseñaban cómo usar el software y pueden ir generando como si fuera, no sé, como si tú fueras dibujando. Es muy intuitivo el software. Estas órtesis, por así decirlo, y las órtesis son como este tipo de apoyos que puedes, por ejemplo, para mantener estática, por ejemplo, la mano, los yesos, hay nuevas tecnologías de ese aspecto. Digo, oye, ¿sabes qué? Pues sí existe, la bronca es que los software que se ocupan es muy caro, es muy avanzado, y pues se va a tener que trabajar desde cero, ¿no? O sea, ese era como el reto, realmente, digo, pues claro, hubiera sido más fácil conseguir el software, la máquina y gastar una buena lana, no diré cuánto era, pero era demasiada lana. Y no teníamos. Decir, bueno, pues tenemos esto, vamos a improvisar, ¿no? Sí, literal fue así, y la verdad es que sí, yo te dije, esto es lo que necesito, ¿qué necesitas que haga yo para que tú lo realices? Claro. Y ya fue así, literal, que se realizó. Bueno, tú realizas esa parte y yo me dediqué a la parte todavía de terapia para poder utilizarlo, porque no es nada más póntelo, porque no fue nada más eso. No hace magia, o sea, de póntelo y ya va a caminar, ¿no? Porque muchas veces, lamentablemente me he encontrado personas o esos que les engañan, ¿no? Esa, es que si me lo hago ya voy a poder, no, ¿y de dónde voy a sacar la fuerza? ¿De dónde voy a sacar todo lo demás? Porque yo lo que quería es que fuera independiente, que se trasladara, que se moviera, entonces no que nada más párate y ya, o sea, no, exactamente, y es lo que hago con todos mis pacientes. Yo ya sabía que Jacob se iba a Estados Unidos porque ahí estaba su papi, y la mamá nada más estaba como esperando también esa parte de papeleo, ¿no? Y trámites. Sí, entonces dije, no. Después de como de pandemia. Sí, exactamente. Como que saliendo sí, porque en esa partecita, y dije, pues se va a ir por lo menos caminando de ladito, agarrado, o de ladito me refiero, bueno, lateral, ¿no? O sea, parado. No, sí, ya caminaba lateral, ahorita el video que muestra el video que tenemos ahí bailando. Sí. Entonces esa parte de pollito. Entonces esa partecita fue de necesito yo esto, que tú lo realices, yo voy a hacer lo otro, y mamá, tú vas a hacer esto, porque también fue... Sí, trabajo en equipo. Sí, o sea, un trabajo súper en equipo, y también la parte de que Jacob nos permitiera también como ponérselo, porque era algo, pues un agente extraño, literal, a él, algo nuevo, y también por eso también te lo había pedido el que lo hicieras, porque la parte del yeso, aunque sí es ligero, o luego podía ser peligro, pesado, ¿no? Sí, la parte de sí fue más ligero lo que tú hiciste que la parte del yeso, fue mucho más ligero esa parte, y pues no causó ninguna reacción, o no tenía que causar ninguna reacción a él prácticamente. Fue por eso que surgió toda esta parte, y bueno, ya verán en el video
pues que Jacob, literal, o sea, riéndose, rodando, parado, bailando, con el aparato, sin el aparato, cómo logró esa partecita, ¿no? Claro. De irse de esa manera. Hoy en día Jacob pues ya está recibiendo otro tipo de atención fuera del país, con mejor equipo todavía de lo que se puede tener aquí, sí. Pero afortunadamente con lo mucho o poquito que pudiéramos llegar a tener aquí, pues, hemos podido, bueno, la doctora Yara en su área ha podido hacer bastantes cosas, ¿no? Como lo que tú mencionas. ¿Qué futuro? Porque a veces hemos platicado atrás de cámara cómo visualizamos el tema y platicado de proyectos que se pueden hacer. ¿Cómo tú, desde tu perspectiva muy peculiar, hacia dónde crees que va el tema tecnológico con lo que tú estás haciendo? No. O más lo que vas leyendo, aparte. Esa parte. ¿Te acuerdas, bueno, que me mencionaba lo de la parte virtual y todo eso, de la parte de los juegos y eso? Yo era como... Bueno, soy todavía. O bueno, en la parte de la tecnología es como de, no, yo no le entiendo, no me meto, aparatos no me meto. Entonces tu hermano es el que se cargaba de, a ver, trabaja así, así, así. Esto. Sí, para esto yo. No, yo prefiero lo manual todo. Claro. Pero al final, me dice, la tecnología la tienes que ocupar. Entonces, ocúpala para el bien, o sea, ocúpala para lo que tú puedes hacer. Entonces, toda esta parte de tecnología la podemos utilizar para más avances con los peques. Y, por ejemplo, en la parte virtual, donde ya también estamos instalando esto aquí, el niño puede estar haciendo su terapia y viendo en la pantalla cómo se está moviendo, cómo está haciendo. Claro. Y de verdad, o sea, esa parte también los motiva. También para la parte de adultos. Había algo que antes, bueno, no había antes. La parte de neuronas espejo que le llaman, donde frente al espejo sí haces las cosas y está el cuerpo y el cerebro y todo, relacionando, ¿no? Toda esa parte te explican, pero también, ¿por qué no ocupar esa tecnología donde hay juegos, donde hay también software, lo que dices, programas específicos, donde puede estar el paciente moviéndose y viendo de, es la mano que está moviendo, es esto que está moviendo, mi pierna que está moviendo, y viendo o caminando y demás de ese sentido. ¿Cómo lo veo? De que se pueden hacer muchísimas cosas, desarrollar mucho para diagnósticos o para enfermedades o para secuelas de ciertas enfermedades que tiene el paciente, o donde dicen no va a poder, no se va a hacer, ya no se puede, ya pasó hace tiempo y ya no va a reaccionar, cosas así. Entonces es cuando la tecnología dice, a ver, yo puedo entrar por esta parte y puedo darte una opción de dónde seguir, ¿no? Claro. O sigue este camino, o sigue esto. Por ejemplo, ahorita tenemos pacientes neurológicos que tuvieron tratamiento hace más de 5 años o que nunca tuvieron tratamiento, y cuando llegan conmigo, cuando llegan conmigo, es lo primero que me dicen, es que o no lleven tratamiento o llevé tratamiento tanto tiempo, pero pues ya estoy aburrida, ya no quiero hacer, ya no, o nunca llevé nada, o sea, fue así, pues. No, ya no, y no siento nada, tenemos un aparato en esa partecita que nos ha llevado como a buscar cuál es el músculo que todavía está, cuál es el nervio que todavía está, como activo, que dormido, despierto, activo, o sea, cuál podemos utilizar para el paciente vea esa parte, ¿no? O sea, te soy sincera, la primera vez que empezamos con esta parte, yo decía, pues no siente, a ver, vamos a probar en esta partecita. Yo se lo dije a la paciente, es mucho tiempo, no creo que podamos realizar lo que la paciente nos pide, pero vamos a intentarlo, ¿sí? O sea, no fue no, vamos a intentarlo y a ver qué resulta. O sea, a ver qué resulta es de, voy a ver dónde vamos a empezar con usted, ¿no? Claro. Entonces fue de, a la primera, y me dice, me acaba de doler, y yo, usted me dijo que no le sentía nada, o sea, de cómo que le acaba de doler, acabo de sentir, vuélvalo a hacer, yo, espérame, no, pero hacía una cosa, vuélvalo a hacer, por favor, es que quiero que me duela, yo, es con la cara de pero imagínate, 5 años sin sentir esa parte del cuerpo, o sea, dices, quiero volver a sentir. Entonces, ahí es donde la tecnología la puedes ocupar, que puedes
hacer que el cuerpo termine de reaccionar, que puedes utilizarla para seguirla o para estar en la siguiente etapa, que puedes utilizarla para motivar, por así decirlo. Claro. O sea, no salirnos de esta parte como parte de los juegos, ¿no? O sea, que el Xbox y toda esa parte que lo ponen como, ay, es muy malo. No, o sea, ¿qué es malo? Que no puedas poner al niño, digamos, a jugarlo. ¿En qué sentido? Que el niño se desconecte de la parte cognitiva. Pero si tú es por horarios y una posición adecuada, el proceso y todo eso, o sea, desde dónde está el niño sentado, por así decirlo, a jugar o qué manera juega o qué juegos juega, lo puedes hacer. O sea, no es como tanto de quítaselo, tú no, o es malo, toda esa parte. Yo la creía, la verdad, yo era de esas personas que la parte de los juegos, no. Pero cuando veo esa parte de que, a ver, con ese juego este niño me reaccionó, con este aparato este niño me reaccionó, vámonos, vamos a utilizarlo. Sí, esa partecita es la parte de utilizarlo para que existan reacciones, mejor dicho, que exista una reacción o buscando una reacción o una motivación, ¿sí? Claro. Porque a veces pues también, o sea, no puedes alejarte totalmente de la tecnología como yo quería, ¿no? O sea, tienes que utilizarlo de alguna manera, ¿no? Pero más que porque no querías como de, ay, no, esos temas tecnológicos a mí no me gustan. No los conocía hasta sí, no los conocía y era como de, ay, no quiero. Pero ya cuando me lo va explicando y me lo van diciendo, a ver, lo puedes meter a tu área y puedes salir esto, ya se escucha más bonito, entonces puedo hacerlo. Ya se pueden tener unos sí, en esa partecita, ¿no? Sí, lo estamos teniendo también en esa parte virtual, pues también lo estamos manejando, y la verdad es que los resultados están, los pacientes ahí están, o los pacientes, bueno, ya se fueron algunos de alta en ese sentido, y también es ese proceso, que la parte de la tecnología también te puede ayudar a reducir también la parte del tratamiento. La verdad es que utilizándole de ciertas cosas sí te puede ayudar a reducir la parte del tratamiento. ¿Por qué sentido? Han llegado pacientes, bueno, le pago 30 sesiones, 40 sesiones, no sé qué. Y yo, espérame, si ni siquiera lo he evaluado. Y yo, ¿para qué lo quiero tanto tiempo aquí? O sea, siempre les digo esa parte, sí. O sea, ¿para qué lo quiero tanto tiempo aquí? Creo que una parte importante de la que me he dado cuenta aquí es que el tema de que tú siempre mencionas del hecho de, bueno, aquí lo importante es analizar al paciente dependiendo de su condición, X o número Y de sesiones y ya lo demás en casa, porque al final de cuentas un mito de, bueno, es que y a mí me ha costado ver el tema de los mitos de, no, pues es que voy a tantas terapias para que me quiten el dolorito, así como de, no inventes, o sea, no toda la vida te la debes de vivir en terapias, ¿no? Pero creo que eso lo vamos a dejar para otro capítulo, otro capítulo muy específico para eso. Creo que el fin de este capítulo se ha logrado cumplir gracias a la gente que se quedó viendo hasta el final del video, y agradecerte a ti por tu tiempo, porque pues sé que a veces andas de aquí para allá y que hay que hacer esto y atender. Afortunadamente hay trabajo y seguramente más adelante hay proyectos que todavía no hemos como que conjugado bien por la falta de tiempo, no por otra cosa, pero estoy seguro que más adelante vamos a platicar sobre más anécdotas de esta, lo que hacemos en CRIE Guerrero, los trabajos ahorita del este espacio para continuar con su terapia física, o el fortalecimiento, perdón, después de haber tenido cierto tipo de rehabilitación en músculos, etcétera. Darle publicidad también al tema de la terapeuta de habla, la doctora Maru. Vamos a ver si le hacemos complot entre todos y se viene a platicar, sí. Porque, pues, no sé si ya parezco el doctor malo de, oye, vayan con nos a grabar. No quiero. Y así, pues, ¿qué les he hecho? ¿Por qué no quieren grabar? Te agradezco de todo corazón tu tiempo, nos despedimos, aquí está tu cámara. Muchas gracias, y bueno, cualquier información también, estamos a sus órdenes en la página también de Facebook, Instagram. Claro. Si nos ha tocado también esa parte, los podría decir, bueno, los invitamos a conocer mi centro. Sí hay las partes de instalaciones que se pueden conocer,
pero en la parte como de consultorios, no puedo dar como un recorrido que luego me Claro. piden por la parte de privacidad de los pacientes, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero pueden venir a conocer que realmente lo que está en la página es lo que nosotros le ofrecemos. O Claro. sea, ese sentido, ¿no? Que estamos abiertos pues a todas las dudas, preguntas que tengan, a sus órdenes. Y también una cosa, como tú decías hace rato, la parte de multidisciplinario, somos un equipo multidisciplinario donde estamos conectados también con médicos y demás, tanto del Estado como fuera del Estado, especialistas, y que si no es nuestro área y si se necesita buscar fuera, o sea, tenemos esa parte de referencia, esa parte de contactos, esa parte donde se puede hacer, y estamos abiertos a eso. La principal finalidad de mi centro, nuestra misión, es buscar el bien de la familia guerrerense. Entonces, estamos a su disposición, todas nuestras áreas, y pues adelante, cualquiera de nuestros medios pueden contactarnos. Claro. Pues bueno, nos despedimos. Ahí está la cámara. Nos vemos. Chao, chao. Cuídense mucho. Bye, bye. Puñito. Yo puñito.